gracias al Señor porque ya seguimos adorando su nombre después de estas tres alabanzas que hemos cantado, sobre todo la última donde nos refleja realmente, donde podemos comprender nuestra reconciliación con Dios a través de su Hijo, el Señor Jesús. Fui perdonado en la cruz. Es una verdad bíblica a la cual debemos de siempre recordar en nuestras vidas los que hemos sido perdonados y lavados en la sangre del Señor Jesús, su Hijo, recordar estas verdades bíblicas. Así que damos gracias al Señor por ello. Vamos a seguir al menos tocando otros temas más que tienen que ver con el contentamiento o el gozo del cristiano. Usted ya tiene sus apuntes ahí en mano, tiene el bosquejo también de 3 puntos en el cual vamos a hablar en esta mañana. Como dice ahí, ¿cierto? El contentamiento del cristiano no es una tarea pobre, comenta Jeremías, que es el autor del libro en que estamos basándonos. El contentamiento cristiano es algo que se aprende y que también es todo un arte. Los cristianos no aprendemos solo el contentamiento, tenemos que pasar por ciertas dificultades, pero es una tarea muy difícil de poder llevar a cabo, porque lo que generalmente quieren los cristianos es vivir contentos, ¿o no? No queremos pruebas, queremos un camino que ojalá sea sumamente tranquilo. Hace mucho tiempo atrás pregunté en esta misma asamblea, levante la mano a alguno de ustedes que quiera pruebas en su vida, y nadie levantó la mano. No queremos pruebas. Qué increíble. Pero bueno, el contentamiento cristiano, ¿sabe qué? Se aprecia con mayor nitidez en las pruebas. Y que estas pruebas Dios las permite para que podamos seguir creciendo y podamos parecernos cada día a la persona del Señor Jesús. Y que cada prueba que Dios manda a nuestra vida tiene un propósito. Nada de lo que hace Dios en la vida de sus hijos es al azar. Si Dios permite que yo esté pasando una enfermedad, es porque Dios lo permite. Si Dios permite que quede sin trabajo, es porque Dios lo permite. El tema es cómo reaccionamos a esas adversidades. Ese es el problema. El problema no es Dios. Dios es perfecto. El tema es cómo reaccionamos. Y en esta mañana vamos a escuchar algo de eso en la palabra del Señor y escuchar y leer lo que el Señor nos pueda permitir. Oramos por un momento. Padre, en esta mañana te suplico que puedas hablar a nuestros corazones. Señor, mira, queremos abrir nuestros corazones, queremos abrir nuestra mente. Y Padre, te suplicamos que nada ni nadie pueda distraer el escuchar tu voz en esta mañana. Señor, controla nuestras mentes, que no divaguen, Señor, en lo que hemos de hacer mañana, porque cada día tiene su propio afán. Señor, entonces ayúdanos a concentrarnos este tiempo que estemos aquí. Y Señor, que ojalá que todos pudiéramos ser como aquella mujer, María, que se echó a los pies del Señor y escuchaba la voz tierna del Señor Jesucristo. Así, Señor, evítanos ser como Marta, turbada y afanada por las cosas de este mundo. Este es un momento especial, Padre, donde la iglesia se reúne para glorificar tu precioso nombre. Y no tan solo para ellos, sino que también, Padre, nos juntamos para escuchar tu dulce voz. Habla, Jesús amante, a nuestros corazones. Habla de tal manera, Padre, que puedas conmover nuestros corazones. Habla de tal manera, Padre, que puedas sacar todo lo malo que hay en nuestros corazones y podamos, Señor, ser semejantes a tu Hijo, el Señor Jesús. Habla, oh Padre, a nuestras vidas. Como dice un himno, Santa Biblia, eres un tesoro aquí. Habla por ella en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre. Y Señor, permite que yo pueda ser usado por tu gracia. Que yo sea, Padre, usado para enseñar tu palabra y que sea tu palabra la que brille en estos momentos. Gracias, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo reaccionamos, no? El Salmo 100, muchas veces ustedes lo reconocen, no lo busquen, pero sí comienza así: cantad tristes a Dios, habitantes de toda la tierra, ¿cierto? Somos tristes,
abandonados. ¿Por qué? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Qué pasa en el camino? Bueno, el contentamiento cristiano, primero, honra a Dios. Si usted vive con gozo, va a honrar a Dios. Porque Dios no es un Dios triste. Dios no es un Dios amargado. Es un Dios que tiene contentamiento. Porque todo lo que Él hizo, lo hizo para bien y lo hizo para su gloria. Y no vemos a un Dios llorando todos los días. Es un Dios alegre. Por lo tanto, el contentamiento cristiano honra a Dios. Y los que deben de acercarse a Dios entonces, que somos sus hijos, debemos de hacerlo con corazón, con gozo. Y ese gozo debe ser alimentado por Dios, no por las circunstancias. Note esto, por favor, queridos. El gozo del cristiano no es alimentado por nuestras circunstancias, sino es alimentado por Dios. Salmo 149, comenzamos a estudiar la palabra del Señor. Salmo 149, versículo 1 al versículo 6, inclusive. Veamos cómo dice el salmista, antes de poder finalizar los salmos, cuando dice el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabad en la magnificencia de su firmamento, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vamos a alabar a Dios con tristeza? ¿Cómo? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Salmo 149, cantad a Jehová cántico nuevo, dice el salmista. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Salmo 149, estoy leyendo. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Qué tremendo salmo. Note, por favor, subraye cuántas veces ahí alégrense, canten, alaben al Señor, gócense en Dios. Eso es lo que está mandando el salmista. Cuando el Señor, recordamos esto, cuando el Señor Jesucristo mandó a los suyos a evangelizar, y ahí les voy a pedir que vayan por favor a Lucas, capítulo 10, versículo 20, el Señor los manda a estos 70 de dos en dos a predicar a las aldeas, ¿recuerdan ustedes? Y fueron a predicar todos. Es increíble cómo el Señor va a destruir ciertos conceptos por el cual los apóstoles estaban equivocados al pensar qué es el gozo, qué es el contentamiento. Lucas capítulo 10, versículo 20. Pero voy a leer un poquito más arriba, el versículo 17, para poder entender un poquito el contexto. Volvieron los 70 con gozo. Amén. Hemos obedecido a la voz del Señor, la gente nos escuchó. Pero ¿por qué volvieron con gozo? ¿Porque la gente se convirtió? ¿Porque la gente cayó a los pies del Señor? Vea por favor lo que viene después. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero vea que el Señor, cómo les cambia el concepto del gozo a los suyos. No se alegren por esto, mire versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso dice. Regocíjense por eso. Ellos venían contentos. ¿Por qué venían contentos? Felices, con gozo. Porque los espíritus estaban sujetando a ellos. Y Jesús le dice, ¿este es el gozo?
¿Esto es? Y Jesús le dice, no. Los que debemos estar acá en esta sala y los que nos escuchan, que han recibido por gracia la salvación, debemos alegrarnos de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Somos pertenencia de Dios. De eso entonces debemos de alegrarnos. Entonces el contentamiento cristiano, como dice el autor de este libro, se requiere que seamos disciplinados mientras estemos en este mundo. Si hemos de pasar pruebas, si hemos de pasar dificultades, debemos ser disciplinados en buscar el rostro de Dios. No podemos ser guiados por Dios si no pasamos pruebas. No podemos ser hechos conforme a la gracia de Dios y a la imagen de su Hijo el Señor si no pasamos pruebas, queridos. Por lo tanto, este es un tema Estaban contentos los apóstoles, Señor. Excelente, ¿no? ¿Este es el gozo? No. El gozo es de que Dios está con nosotros y que nos haya salvado y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así lo dijo Jesús. Antes de irse a los cielos, no os dejaré huérfanos. Por lo tanto, querido, ¿cómo respondemos entonces cuando falla algo que tenemos planificado y falla y se sale de control? ¿Cómo recibimos una noticia de un momento a otro de que tenemos cáncer o que tenemos una enfermedad o que hemos perdido esto o que hemos pasado esto? ¿Cómo respondemos a Dios por nuestro gozo? ¿Qué le decimos a Dios en ese momento? ¿Qué le decimos? Y eso lo va a tratar hoy día este tema. Entonces, ¿por qué se regocijaban los discípulos? Porque los demonios se sujetaban a ellos. ¿Cuál es tu gozo hoy día, queridos? ¿Cuál es tu gozo? ¿Tu nuevo televisor? ¿Tu hijo? ¿Tu esposo? ¿Cuál es tu gozo? ¿Tu madre, tu padre, tus hermanos? ¿Cuál es nuestro gozo? Como cantábamos un coro muy antiguo que otra vez no lo he cantado, pero sí se lo he dicho, ¿no? El gozo del Señor mi fortaleza es. Es así. Entonces ahora hay una pregunta antes de pasar al primer punto, pero viendo todas estas cosas, ¿por qué nos cuesta vivir con gozo? No significa que el creyente apenas vaya pasando dificultades se esté riendo. El gozo significa, Señor, tú estás conmigo. Señor, como dice ahí Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre sus lomos o sobre sus hombros, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es sentir gozo. ¿No le da alegría eso? ¿No contenta su corazón al decir esa invitación perfectamente? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿No alegra nuestro corazón eso? Sí. ¿Realmente alegra? Entonces eso es lo que tenemos que ver hoy día, el contentamiento cristiano. ¿Pero por qué nos cuesta? Porque es una travesía en la vida cristiana. Tenemos que ser disciplinados. Pastor, se nos ha hecho a perder el vehículo. No tenemos plata para arreglarlo. ¿Qué hacemos? La gracia del Señor nos sostiene. La gracia del Señor nos sostiene. Si leemos el Salmo 37, podemos gozarnos y todos en esos pasos que el Señor nos da como ejemplo para gozarnos. Confía en Él, espera en Él. Eso dice el Salmo 37. Que tengamos esperanza en que Dios nos ayudará en estas dificultades. Punto número 1, vayan a sus apuntes ahí. El enemigo del gozo es el descontentamiento. ¿Estás descontento? ¿Estás descontento en este mundo? Yo ojalá que estuviera descontento en este mundo, ¿no? Y contento con las cosas del Señor. Creemos realmente que más allá, como decía un coro muy antiguo, pero muy antiguo, más allá mi nombre escrito está, con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Así decía esa canción. Los más viejos tal vez se acordarán, ¿no? Así que podrán ahí
escucharlo alguna vez. Queridos, nuestras murmuraciones contra Dios producen descontentamiento. Cuando murmuramos contra Dios, le estamos diciendo a Dios, no estoy conforme con lo que tú nos das o con lo que tú me das diariamente. Y eso es terrible. La murmuración contra Dios, contra Jehová, en el Antiguo Testamento tiene repercusiones y castigos enormes, porque eso es una de las cosas que aborrece Jehová. ¿Cómo podemos decirle a Dios, estoy descontento con el pan que me has dado en la mañana y con el desayuno que me has dado en la mañana? ¿Cómo puedo estar descontento? Si todo lo que tengo, tú me lo has dado, ya sea mucho o ya sea poco, tú me lo has dado, Padre. Y con eso debo estar contento. Y Pablo lo decía así en el libro, ¿se acuerda usted en Filipenses? Me he acostumbrado a vivir con abundancia, pero también con escasez. Y estoy preparado para todo. Ya sea que tenga abundancia o ya sea que tenga escasez. Y el Antiguo Testamento decía algo similar. Señor, no me des mucho para olvidarme de tu nombre, ni me des poco para poder blasfemar contra tu nombre. Señor, dame lo que tú quieras, porque lo que tú quieras es tu voluntad. Señor, hazme pasar por donde tú quieras, porque es tu voluntad. Y eso no lo entendió el pueblo de Israel. No lo entendió. Ellos lo que querían era salir de Egipto, tomar el avión y llegar en forma inmediata a la tierra prometida. Eso es lo que querían, tomar el avión rápido, sin escalas. Nada. Llegar directo a la tierra prometida, donde el Señor le había dicho a Abraham, te llevaré este pueblo a una tierra donde fluye leche y miel. Eso queremos muchas veces nosotros. Queremos saltar procesos por el cual Dios quiere tratar con nosotros. Entonces las murmuraciones producen en nosotros un descontentamiento. Estamos descontentos con esto. Como muchos hoy día podrán estar descontentos con muchas cosas de este mundo. El descontentamiento puede producir entonces esta apatía hacia Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué es malo murmurar? Estoy hablando de la murmuración contra Dios, Está la murmuración también contra los hermanos. Pero hoy día tiene que ver con esto. ¿Por qué murmuramos contra Dios? Y si murmuramos, demostramos que estamos insatisfechos con lo que Dios nos proporciona diariamente. ¿Tienes solo una bolsita de té? Amén, gracias Señor. ¿Tienes muchas cajas de té? Gracias Señor, porque puedo compartir con los que no tienen, ¿no? Y estoy contento con eso. Bueno, veamos cómo el pueblo de Israel, al menos vamos a ver algunos ejemplos, cómo el pueblo de Israel murmuró en el desierto por 40 años. Estuvieron dándole a Moisés y dándole a Moisés. Faltaba esto y ahí. ¿Y sabe lo que decía el pueblo? Moisés, ¿por qué nos trajiste a este desierto para morir? Y saben, Moisés, nos acordamos de Egipto. Allá teníamos ollas grandes, comíamos a destajo. Pero le faltaba una cosa. En 40 años nunca adoraron a Dios en Egipto. Nunca. Pero se estaban acordando de esas cosas. Ni siquiera nombraron el látigo. Ni siquiera nombraron cómo los tenían hacinados los egipcios. Se acordaban de la comida. Y Dios los liberó para que, como dice el Éxodo, para que seáis un pueblo, para que me adoréis, un pueblo santo, una nación santa. Para que el pueblo de Israel mostrara la gloria de Dios a todas las naciones. Y fracasaron. Entonces mire ahora por un momento, punto número 1, algunos ejemplos de murmuración. Éxodo capítulo 16. Versículo 1 al versículo 3. Éxodo capítulo 16 se escribe a un mes de la salida de Egipto. Note esta información que le estoy dando. Un mes. Vea lo que dice. Por tanto, de eso partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró. ¿Contra quién? Contra su siervo. Y Aarón en el desierto.
Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Por qué estaban murmurando? Les faltaba comida. Qué increíble. Avance un poquito más en el capítulo 17. Hay otra murmuración. Ya murmuraron, ¿cierto? Por pan, por carne, por comida. El capítulo 17, versículo 1 al 3. Toda la congregación, note por favor el capítulo 16, también dice toda la congregación. El versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron. Capítulo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Y qué dice? Y vuelve a caer en lo mismo. Y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Dios lo dejó morir de hambre? No. ¿Dios lo dejó morir de sed? No. Fue tan cariñoso Dios con ellos en esos 40 años que cuando tenían calor les puso una nube, y cuando tenían frío la nube iba siguiéndolos. Tenían hambre, querían carne, maten codornices. Comieron a destajo hasta que les salía por la oreja la comida, la carne. Qué increíble. Pero seguían murmurando. Números, capítulo 11. ¿Y sabe lo que está haciendo ahora el pueblo? Se está quejando contra Dios por las dificultades. Y eso puede pasar hoy día muchas veces en la vida de los creyentes. Son quejones en toda su vida. Ay, Señor, me duele esto. Ay, Señor, me duele este otro. Ay, Señor, no puedo hacer esto. Ay, Señor, no puedo hacer este otro. Ay, que no puedo hacer esto aquí, que no puedo... Hermano, por favor. Mire lo que dice el capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová. Y mire lo interesante que viene. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ello fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Se quejaron y no pasó inadvertido a los oídos de Jehová. Qué increíble. ¿Cómo podemos distorsionar el gozo por las circunstancias de este mundo? Y muchas veces nos convertimos en creyentes circunstanciales. Andamos bien según las circunstancias. Querido, hay una estadística que se hizo en Europa, que el equipo que salía campeón de fútbol, sus seguidores, sus adeptos, cuando ese equipo salió campeón, ese gozo o ese contentamiento de este mundo, se hizo una encuesta y ¿sabe cuánto logró durar en la retina, en los corazones de aquellas personas? 1 mes y 15 días. Durante 1 mes y 15 días estaban pensando: qué bueno el fútbol, qué bueno el partido, viste el pase, somos campeones de la liga allá en Europa. Perfecto. Era el tema de conversación durante 1 mes y 15 días. Porque ahí estaba basado su contentamiento. Y son circunstanciales, porque si su equipo sale último, tal vez lo más probable es que van a andar 1 mes y 15 días tristes porque su equipo no ganó nuevamente. Qué increíble. Y eso podemos entonces pensar que en la murmuración afecta nuestro gozo, porque la murmuración hace que desconfiemos de las promesas de Dios que están en las Escrituras. Cuando usted murmura contra Dios, está desconfiando de lo que Dios puede hacer y darnos en su soberanía y en sus tiempos. Pero no tan solo con eso, la murmuración no puede quedar sin pago. La murmuración tiene un pago. Todo pecado tiene un pago. Todo. Hablando de la vida eterna y de la condenación eterna, Pablo le decía a los romanos: porque la paga del pecado
es muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Eso es lo que está diciendo. Entonces todo tiene su pago. Entonces ahora Jehová los oyó, ardió su ira y Dios los tiene que castigar. Dios los tiene que disciplinar. El Señor se enojó mucho y les envió fuego que incendió los alrededores del campamento. Esta es la primera consecuencia, que lo tenemos en Números capítulo 11, lo hemos leído recién. Dios escuchó esta murmuración y ¿qué es lo que hizo? Se encendió, porque sus oídos habían escuchado las quejas que hacían contra él. Si la queja no era contra Moisés, era contra Jehová, porque él los sacó con mano poderosa. No fue Moisés, fue Dios el que los sacó. Moisés fue el instrumento que Dios usó. Entonces ahí dice, en el capítulo 11 de Números, la parte última del versículo, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. La primera consecuencia. Números, un poquito más adelante, otra consecuencia de la murmuración, Números capítulo 21, versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel para hacerles pagar su pecado. Y era la manera que Dios tenía que tratar con su pueblo. Números, capítulo 14, otra consecuencia. Números 14, del versículo 27 al versículo 29. Versículo 27. ¿Hasta cuándo oiré de esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Por lo tanto, todos los hijos de Israel que pecaron contra Jehová quedaron enterrados en el desierto. Estamos hablando de la antigüedad. Imagínense hoy día, ¿qué sería de la iglesia? Por gracia tenemos a Jesucristo el Señor. Pero ¿sabe qué? Podemos muchas veces, con nuestras murmuraciones, perder comunión con Dios. Podemos muchas veces, con nuestras murmuraciones contra Dios, podemos perder la fe. Y aún más podemos perder comunión con Dios. Y aún más podemos albergar dioses en nuestros corazones para que nos ayuden en nuestras dificultades. Y la iglesia no se puede dar esa licencia de poder tener dioses en nuestros corazones y solamente Dios que habite en cada uno de nuestros corazones. Punto número 2 que ustedes tienen ahí. Entonces ahora ya vimos esto. Entonces ahora, ¿cómo contrarrestamos esto? ¿Cómo podemos entonces vivir una vida grata delante del Señor? ¿Alguien recuerda Proverbios 1:7? ¿Sí? Gracias, yo se lo voy a decir. Sí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en ese temor debemos de andar, vivir con sabiduría, buscando su gracia delante del Señor. El apóstol Pablo, tiernamente, como dice ahí en sus apuntes, les escribía a los hermanos en Filipo acerca del gozo mediante las dificultades. Vamos allá a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Pablo le hablaba tiernamente a esta iglesia amada por él. Y les decía, regocijaos en el Señor siempre. No lo escuché, pastor. Regocijaos en el Señor siempre. No, Pablo parece que no está claro en esto. Pablo estaba cantando con gozo en la cárcel y los presos los oían. Pablo nunca se quejó de que fue apedreado. Pablo nunca se quejó que muchas veces intentaron matarlo. Porque su gozo estaba puesto en Dios. Su confianza estaba puesta en Dios.
Queridos, el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor, en Él, no en lo que poseo. Porque la felicidad del creyente o la alegría del creyente no consiste en lo que tengo en este mundo. En cierta ocasión vi un reels muy cortito de un hombre que estaba en un cementerio y estaba mostrando estos nichos chiquititos que habían ahí, que eran de 2 metros de ancho, parece, por 50 de alto y 50 de ancho. Eso era todo. Entonces me llamó tanto la atención que este hombre, obviamente guiado por el Señor, dijo, aquí en este nicho no alcanza el auto, no alcanza el televisor, no alcanza nuestras propiedades, no alcanza nada. Nada. ¿Y cuál era la moraleja de esto? Que nada trajimos a este mundo y nada llevaremos. Y esa es una enseñanza entonces para pensar de que no podemos aferrarnos a este mundo. No podemos aferrarnos a este mundo porque somos peregrinos, somos extranjeros, somos advenedizos en este mundo. Nada es nuestro en este mundo. Lo único seguro es Dios, que nos va a venir a buscar por su Hijo. Entonces el apóstol Pablo le estaba hablando tiernamente a estos hermanos. Regocijaos en el Señor, que en medio de los afanes de este mundo podemos tener la paz de Dios. Vea el capítulo 4, versículo 7, ahí. Véalo. Impáctese con esto. Y la paz de Dios, dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces ahora tenemos una compañera para el gozo. ¿Y cuál sería? La paz. La paz. Que Cristo la ofreció. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Esa es la paz. Y que la paz y el gozo van juntos en Gálatas capítulo 5, que es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. Ahí están las dos. Imagínense, van de la mano. Amor, gozo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos. Y después dice, por nada estéis afanosos. Versículo 6, por nada. Y la paz de Dios, imagínense. Y el versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses le va a dar una lección a todos los creyentes de saber cuáles son las prioridades que debemos de tener en este mundo. Vea el versículo 8, por favor, y note todas las prioridades que hay ahí que el apóstol Pablo está enseñando. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, ganancia alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo no he de estar contento entonces con Dios? ¿Cómo no he de estar contento con Dios? ¿Sabe qué algo? Una información. En la mayoría de las veces que hallamos el concepto de gozo o contentamiento en la Biblia, se relaciona siempre con dificultades. Siempre. La única vez que no se relaciona con dificultades, el gozo o el contentamiento, es cuando pensamos en Dios. Pero todas las otras veces, el gozo tiene relación con las pruebas de este mundo. Las tiene. Veamos, por ejemplo, Santiago capítulo 1. ¿Usted lo recuerda eso? Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando en la vida va todo bien. Qué increíble. Ese es el primer concepto. Gozo, gozo, pero también dificultad, prueba. Prueba. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Hermanos míos, Santiago capítulo 1, versículo 2, tened sumo
note esta palabra, sumo gozo, pero un extremo gozo que ojalá no quepa en el corazón. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de este lugar después? Pensando que Dios está con nosotros y aunque tengamos pruebas, Santiago nos dice, tengamos sumo gozo. Uno de los principales hombres que sufrió por el Evangelio y sintió gozo en toda su vida fue el apóstol Pablo. Y lo demuestra el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10. Pablo dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. 2 Corintios 6, 10. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No tenemos nada, pero lo tenemos todo. Amén. No tenemos nada, pero lo tenemos todo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Podemos tener tristeza, se nos podrán caer las lágrimas, podemos angustiarse tal vez nuestro corazón, pero no tiene que ser la regla de nuestra vida. Podemos llorar, sí, es necesario llorar, pero entregarle nuestras cargas a Dios. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Eso es lo que dice Pablo también, que el Señor Jesucristo, según a los Corintios, lo puede ver ahí, que con su pobreza nos enriqueció. Imagínense, con su pobreza. Esa palabra pobreza tiene que ver el último en un escalafón, el último en una escalera. Con su pobreza el Señor nos enriqueció. ¿Cuánto será entonces más con su riqueza cuando nos muestre las habitaciones que Él fue a preparar hace 2000 años atrás? Eso nos debe de cautivar nuestro corazón. Voy al cielo, me está esperando, Él me va a venir a buscar. Otras veces también lo dije de una parte de un coro de un grupo que dice: todas las mañanas al despertarme miro al cielo con amor, si es que en una nube viene Cristo, mi Salvador. Todas las mañanas miraba al cielo. Ese debe ser. Por eso es que Pablo a la primera carta a los tesalonicenses los animaba y les decía: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Y estaba hablando de los difuntos que habían partido en el Señor. No os entristezcáis ustedes, dice, que vamos a ir un poco más adelante. Qué increíble. 2 Corintios, capítulo 8. Qué increíble esta carta. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice: asimismo el apóstol Pablo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Y nuevamente se inserta el gozo en medio de las pruebas, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo está hablando de las ofrendas para poder suplir a otros hermanos, a otras iglesias. Y estos hermanos, 0 pesos a lo mejor, o lo que tenían, como aquella viuda que tenía solamente un poco de aceite y un poco de harina y se la dio al profeta. Aquí estos creyentes miserables, no tenían nada, pero mire lo que dice Pablo de ellos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La prueba tiene que ver
con el contentamiento. Si no somos capaces de pasar las pruebas, nuestro gozo no será completado en este mundo. No podremos contemplar, como dice el Antiguo Testamento, que nos permite a Dios para contemplar su hermosura y su santidad. No podemos. No lo podemos. No podemos contemplar a Dios sin paz. Y lo que dice Hebreos. Recuerden ustedes. No podemos contemplar a Dios sin santidad. No podemos hacerlo. Entonces eso está ligado cada una. La fuente del gozo cristiano no depende de lo que tenemos en este mundo, ya lo he explicado, no depende de eso. Querido, si estás pasando por el desierto y estás pasando por dificultades y por pruebas, alabado sea el Señor. Porque en las pruebas Cristo brilla más, dice una canción de Steve Green. Cristo brilla más en medio de las pruebas. Ahí es donde tenemos que aferrarnos con todas nuestras fuerzas. ¿Sabe lo que decía Jeremías? En el capítulo 9, versículo 24. Y Jeremías lo tenía claro cuál era el concepto, dónde teníamos que aferrarnos. Busque Jeremías, capítulo 9, versículo 24, y vamos a contemplar esto. Cómo Jeremías lo tenía claro, enseñándole al pueblo durante 40 años que iba a venir el reino de Babilonia y los iba a cautivar. Y mire lo que dice, más alábense. Alábese en esto, el que se hubiere de alabar, el que se hubiere de glorificar. No existe una alabanza con tristeza, existe una alabanza de gratitud de un corazón generoso que rinde su vida, su corazón, su vida, todo al Creador de los cielos, con alegría. Y vuelvo a citar el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con gozo, con regocijo. Eso dice. Más alábese, se quiere glorificar, se quiere usted ensanchar. Ahí está, ese es el texto, ese es el texto. Primero, no lo busque, me acuerdo ahora, 1 Corintios capítulo 1, versículo 31, dice más el que se ha de alabar, o el que se ha de glorificar, o el que se ha de gloriar, gloríese en el Señor Jesucristo. Si alguien quiere ensancharse en esta congregación, gloríese en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice, más alabes en todo el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra. En eso entonces debemos de alabar, debemos de poder glorificar a Dios. Ahora esto significa de poseer una comprensión de que Él ahora está a cargo y que Él muchas veces va a cambiar las cosas para nuestro beneficio. Quiero preguntarle algo. ¿Cuántos de ustedes, no me responda, pero cuántos de ustedes han tenido planes y lo han tenido pero muy bien urdidos y Dios se los ha cambiado? ¿Cuántos de ustedes? Hagan memoria. Tenemos todo listo. Las matemáticas nuestras perfectas, según nosotros. Pero Dios de un momento a otro los cambia. ¿Cómo se ha sentido? ¿Dios ha arruinado su día? Y diría como Jonás, me quiero puro matar. Quiero puro morirme. Señor, quiero puro morirme. Jonás, estás llorando, te estás amargando por una planta. No, si me quiero puro morir, por favor, Señor, quítame la vida ahora ya. Qué increíble. Vuelvo a decir esto. Debemos de comprender que Dios está a cargo de nuestras vidas y que Él puede cambiar nuestros planes cuando Él quiera para nuestro beneficio. Y debemos de estar dispuestos entonces nosotros a decirle sí, amén. Señor, haz como tú quieras al respecto. Yo creo que Romanos, capítulo 8, versículo 28, es uno de los textos más conocidos y más distorsionados, ¿cierto? Conocí a un hombre en la cárcel que había caído
había sido detenido y estaba preso por abusos, por violaciones. Y él decía que era cristiano, ¿no? Y me acuerdo que salía, los comentarios también que me llegaban, de que él se ponía a predicar en una cancha y los presos le tiraban bolsas con orina para abajo, dando a entender su repudio al respecto. ¿Y sabe lo que decía este hombre? Más los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Qué triste distorsionar este texto. ¿Por qué cito este texto? Porque este es un texto maravilloso para comprender que amar a Dios conlleva una condición para los creyentes. Ahora bien, para entender este texto debemos recordar las palabras del Señor. Nosotros podemos decir con nuestra boca que amamos a Dios, y estoy seguro que si pregunto a cada uno de ustedes, hermano, ¿usted ama a Dios? La mayoría va a decir que sí. Pero la pregunta que viene ahora es, ¿bajo qué condiciones amamos a Dios? ¿Bajo nuestras condiciones? ¿Amamos a Dios cuando queremos? ¿Y cuando no queremos amarlo, lo dejamos de lado? ¿Y cuando lo necesitamos nuevamente, le amamos? ¿O amamos a Dios con las condiciones que Él expuso? No sé si se me entiende. ¿Cómo ama usted a Dios? El texto de Romanos 8:28 más dice claramente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas. Esto no significa de que si juego algo y me gano algo porque amo a Dios, por eso me pasó esto, ¿no? No, no va por ahí, no va por ahí. El texto dice, y sabemos que los que aman a Dios, cuando Dios cambia mis planes, cuando Dios me hace pasar por el desierto, yo seguiré amando a Dios. Lo seguiré amando profundamente. Aunque me cambie los planes todos los días, seguiré amando a Dios. Porque cuando Él me cambia los planes, significa entonces que esas cosas Él las va a usar en mi beneficio. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sin trabajo, con enfermedad, con esto, yo seguiré amando a Dios. Eso es lo que dice Romanos. Entonces, ¿qué es lo que conlleva? ¿Cuál es el amarre que lleva? Ya dijimos, gozo, paz, que van hermanados, pero ahora ahí el Señor debe de recordarnos que este texto, podemos decir, ¿amamos a Dios? Sí, amamos a Dios, pero tiene un claro, como dije, una condición. Jesús lo dijo ahí en Juan, capítulo 14, versículo 15. Y esto lo tiene que relacionar con Romanos capítulo 8, 28. Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor dice claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así, tan corto como eso. Si me amáis. Romanos, Pablo le está diciendo, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si amamos a Dios, estamos guardando sus mandamientos, y al amar a Dios tenemos paz, tenemos gozo, que aunque venga la tormenta, aunque los montes se traspasen de un lugar a otro, aunque el mar sea embravecido, y aunque pase cualquier cosa, tengo paz y tengo gozo. Por eso que Jeremías, el autor del libro del contentamiento, decía que esto es un arte que va a costar, nos va a costar ser disciplinados en ser creyentes gozosos. Va a costar mucho. No es tan liviano decir con nuestros labios que amamos a Dios si estamos lejos de sus mandamientos. Seríamos hipócritas. Por eso es que nuevamente Jesús, en Mateo capítulo 15, versículo 8, les decía al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, está lejos, muy lejos. Y termino con el punto número 3. Primero a los tesalonicenses Pablo le va a volver a hablar. Y en el título que lleva ahí en este tercer punto es 3 mandatos que traerán bendición
a nuestras vidas, basado en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y versículos 17 y 18 también al respecto. Tesalónica es la segunda ciudad de Europa donde llegó el Evangelio. La primera ciudad es Filipos, donde llegó el Evangelio. Y la segunda fue Tesalónica. Ahí estuvo varios hombres de Dios trabajando para que esta iglesia se formase. Y que estos hermanos le escribieron al apóstol Pablo: ¿qué pasa con los difuntos creyentes? Y Pablo les tiene que explicar en el capítulo 5 sobre la venida del Señor, sobre el arrebatamiento, sobre este tema. Pablo ha estado discutiendo, ¿cierto? Cuando uno lee la primera carta a los tesalonicenses, Pablo está discutiendo las relaciones sociales en la iglesia. Estos 5 capítulos sería bueno que usted lo leyera. Pero ahora, en lo que vamos a leer, Pablo ahora se está dirigiendo a las cualidades espirituales que debe de caracterizar a todos los santos. Y sabe que de todas estas características que Pablo le está mencionando, Pablo solamente escoge 3. 3 características que deben, en el fondo, traer bendición a nuestras vidas. Queridos, si nos separamos de estas 3 características, créame que vamos a seguir viviendo vidas infelices en este mundo. Y se nos va a notar en la cara, ¿no? Se nos va a notar en la cara. Los amargados se les nota en la cara. Lejos, lejos. Bueno, ¿cuáles son estas 3 características? Alegría, oración y acción de gracias. Estas 3 cosas. Por eso que Pablo les escribe a los hermanos que en su mayoría la iglesia de Tesalónica estaba compuesta por gentiles. Por gentiles. Entonces vamos a ver, capítulo 5, versículo 16. ¿Cuál es la primera orden que va a traer bendición a nuestras vidas? Estad, perdón, ¿no escucho? Estad siempre gozosos. Cortito, ¿no? Y una vez, pastor, eso es fácil, ¿no? Estad siempre gozosos, siempre. Esta es nuestra confianza. Descansar en la soberanía, en la gracia del Señor. Estad siempre gozosos. Aún más, Pablo menciona muchas veces el gozo y la alegría en esta carta. Retrocede al capítulo 1, versículo 6. Lea esto, cómo la iglesia en Tesalónica recibió la palabra del Señor y no la recibió en momentos de paz. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Las dificultades van amarradas con el gozo. Y el gozo amarra la paz. Y la paz amarra. Y esto amarra, y amarra, y amarra. Y podemos vivir contentos en este mundo. Aún más, ¿sabe qué, hermanos? Y Pablo los elogió. Luego Pablo los llama 2 veces nuestra alegría. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué increíble. Vosotros sois eso. Un comentarista dijo lo siguiente: la clave es que las dificultades nos obligan a abandonar toda pretensión de controlar nuestras vidas y a confiar totalmente en el Señor. Eso dijo un autor. Vuelvo a repetir. La clave es que las dificultades nos obligan a abandonar toda pretensión de controlar nuestras vidas y a confiar totalmente en el Señor.
¿Cuál es el primer mandato que va a traer gozo a nuestras vidas, contentamiento y bendiciones? Estad siempre gozosos. Vaya nuevamente al capítulo 5, versículo 17. ¿Cuál es el segundo mandato? Orad sin cesar venceremos, ¿no? ¿Cierto? Cantamos, etc. Jesús les decía a los suyos, no habéis podido orar conmigo una hora. Una hora. Y después Jesús le dice, ya despierten y oren, porque el orar les va a ayudar a resistir las tentaciones. Y la oración tiene múltiples propósitos. Pero acá el apóstol Pablo le está diciendo, orad sin detenerse. No se detenga. Busque el gozo, no se detenga. Busquemos la oración, no nos detengamos. La oración es increíble. Alguien dijo por ahí lo siguiente, abro comillas, la oración es ese ingrediente espiritual que convierte el dolor en gozo en situaciones difíciles. ¿Se lo repito? Para que lo comprenda. La oración es ese ingrediente espiritual que convierte el dolor en gozo en situaciones difíciles. Las oraciones deben expresarse constantemente ante el trono del Señor. Siempre. Solamente quiero leerle, yo creo que después usted podrá buscar ahí en la grabación después estos textos, pero quiero leerlo rápido por amor al tiempo. En Romanos capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente, voy a ir rápido, ¿no? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bueno, parece que Pablo me copió el sermón, ¿no? Es eso. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplicas en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gozo, oración, respecto. Estos mandatos tiene el Señor para la iglesia. Y por último, ¿cuál es la tercera bendición que puede traer a nuestras vidas? Dad gracias a Dios. Vuelvo ahí a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Pablo le decía anteriormente a los hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que vosotros os santifiquéis. Esa es la voluntad, que vosotros os santifiquéis. Y acá el apóstol Pablo está diciendo esto. Dad gracias. Y dar gracias a Dios en todo es una muestra de que estamos conformes, estamos satisfechos con Dios. Eso es una muestra. Estoy conforme, no quiero más. Estoy lleno, Señor, no quiero más. Estoy repleto de ti, está bien, vamos. No quiero más. Todo lo tengo en ti, todo. Hace muchos años atrás, un par de años atrás, no di una serie de sermones, creo que 3 o 4 sermones. No sé si alguien lo recordará cuando dice, el título es hablando de las necesidades, por hoy día es suficiente. Ya es suficiente. Señor, lo que me has dado hoy día es suficiente. Ya mañana será otro día y tendré que acudir nuevamente al trono celestial. Y Dios nos obliga todos los días a ir a su trono para buscarle y buscar su voluntad. Todos los días nos debe obligar por la oración y por las pruebas a buscarle. Si no estás pasando pruebas, entonces no lo necesitas. ¿Y sabes dónde caes? ¿En qué rango? Caes en el rango de la iglesia cuando le decía al Señor,
El Señor estaba golpeando la puerta y la iglesia le respondió: no necesitamos de ti, nos hemos enriquecido, tenemos de todo. Y Jesús les dice: pobres, miserables, desnudos, compren oro para que se puedan vestir y compren colirio para poder ungir sus ojos. Perfecto. Cuidado con eso. Dad a Dios gracias por todo y en todo. La oración, dice un autor, la oración y la acción de gracias están conectadas a lo largo de la Escritura y expresan gratitud a Dios. Es en realidad un tipo de oración, como en los himnos de agradecimiento de los salmos. Doy gracias a Dios por todo, por todo. Otro autor dijo lo siguiente: un corazón de gratitud hacia Dios es especialmente importante en tiempos de dificultades severas, cuando es necesario recordarnos las frecuentes intervenciones de Dios en nuestro nombre en el pasado. Necesitamos a Dios en todo esto. ¿Qué vamos a hacer ahora con estas tres cosas? Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro también. Al final, ustedes tienen ahí en la conclusión algunas preguntas de reflexión para que puedan analizarlas, las puedan estudiar y en lo posible las pudieran responder con su vida devocional delante del Señor. ¿Qué pasos puedes tomar para evitar murmurar en tu vida y fomentar un corazón agradecido? ¿Qué puedes hacer? No murmurar, ¿no? En momentos de dificultad, ¿qué tipo de oraciones podrías hacer para experimentar el gozo mencionado en el sermón? ¿Cuáles son algunas de las murmuraciones mencionadas en la Biblia que estás practicando? ¿Estás practicando murmuraciones contra Dios? Mire que hace frío hoy día. No, yo no voy a salir. ¿Por qué tanto frío? Uf, tanto calor. ¿Y por qué tanta lluvia? No, que me gusta más la lluvia que el... ¿Cómo entonces comprendemos a Dios? No estamos muchas veces satisfechos con algunas cosas. No estamos satisfechos. ¿Cómo puedes mostrar gratitud a Dios en situaciones complicadas? ¿Cómo le puedes dar gracias a Dios que se ve todo negro, se ve todo oscuro, todo patas para arriba? Pero puedo levantar mis manos al cielo y decir: Señor, quiero darte gracias a Dios en todo y por todo, porque tú eres Dios. Y por último, identifica un área de tu vida donde te sientas insatisfecho. ¿Cómo puedes cambiar eso en gozo? Es un llamado, ¿no?, que podemos practicar, pero no se olviden de estos tres mandatos. No se olviden que la murmuración nos hace perder la fe, el gozo y la comunión al respecto. Oramos. Padre, queremos darte gracias primero porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier daga de 2 filos, que penetra hasta lo profundo y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y Padre, también tu palabra, como dice el Señor Jesús en esa oración sumo sacerdotal, tu palabra nos santifica. Señor, en esta hora, gracias porque has hablado a nuestros corazones. Y te pido, Padre, por amor, que podamos meditar en esto. Y podamos, Señor, ser disciplinados en el gozo. Señor, no queremos muchas veces pruebas. Señor, queremos vivir vidas, ojalá, sin ninguna dificultad. Pero esto es muy peligroso para nuestras vidas porque eso no nos provoca ir a tu presencia y buscarte. En medio de la angustia clamé a Jehová y Él me oyó. Padre, ayúdanos. Te necesitamos para vivir vidas con gozo, para poder estar orando constantemente
y para que en la situación en que estemos te demos las gracias. Señor, ayúdanos. Ahora, Señor, vamos a cantar y los ángeles van a estar presentes y ser testigos de lo que vamos a cantar. De por cierto, ellos no pueden ver nuestros corazones, pero sí tú los puedes ver. Y tú podrás, Señor, juzgar si lo que vamos a cantar va a ser de corazón, con intensidad, con gratitud. Señor, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Y poder, Señor, en el momento que te adoremos, caer rendidos a tus pies, Padre, y poder darte gracias, Señor. Señor, el gozo del cristiano consiste en que te tenemos a ti. Y fuera de ti nada deseo en este mundo. Gracias, Padre. Ahora te vamos a adorar. Así que, Señor, queremos preparar nuestro corazón para poder hacerlo con entendimiento.